Let me show you what I found. El caso ocurrió en Nueva York. En el año 2021, una joven llamada Samantha Hudson empezó a notar algo que al principio parecía completamente inofensivo. Frío, zonas específicas de su departamento eran más frías que otras. No era algo constante, era intermitente, como si el aire viniera de algún lugar oculto. Al principio lo ignoró, pero con los días eso empezó a volverse imposible de explicar, porque el frío siempre venía del mismo punto, o sea, del baño, y más específicamente del espejo. Aquí es donde la historia cambia, porque no era solo una sensación, era una corriente de aire real, como si hubiera un espacio detrás, un espacio lo suficientemente grande como para que algo o alguien pudiera estar ahí. Y lo más inquietante no era eso, era otra cosa. Nadie sabía desde cuándo estaba pasando, ni qué podía haber del otro lado. Esa noche decidieron comprobarlo, y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque quitar un espejo no debería darte miedo, pero sí. Samantha se acercó, puso la mano sobre el vidrio, el aire frío seguía saliendo, constante, silencioso, como si el departamento estuviera conectado a algo más. Antes de que sigamos, quiero comentarte que esta historia es real. Entonces retiraron el espejo, lentamente, y en cuanto el espejo se separó de la pared, todos se quedaron en silencio, porque detrás no había una pared, había un hueco, oscuro, profundo, lo suficientemente grande para que una persona pasara. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue esto. El aire no solo salía, el aire venía de un lugar habitable. No era un espacio vacío, era otra área, otro lugar completo, con suelo, con profundidad, como si hubiera otra habitación escondida dentro de su propio departamento. Y aquí viene la pregunta que nadie quiso hacer en voz alta. Si ese lugar existía, ¿alguien podía haber estado ahí? No era una idea exagerada, porque el espacio era suficiente y el acceso estaba oculto durante quién sabe cuánto tiempo. Samantha encendió la linterna de su celular. La luz apenas entraba, pero alcanzaba a revelar algo importante. El suelo del otro lado estaba sucio, no parecía abandonado, parecía más bien usado. Y eso cambió todo el panorama porque ya no era una curiosidad. Ahora era incertidumbre real. ¿Quién había estado ahí? ¿Y desde cuándo? Pero lo que encontraron después fue lo que hizo que este caso se volviera viral. Porque no era solo un espacio oculto, era algo mucho más inquietante. Algo que sugería que en ese lugar no estaba tan vacío como parecía. Samantha tomó su celular, empezó a grabar y sin saberlo, estaba a punto de entrar a un lugar que no debía existir dentro de su propia casa. Cuando Samantha Hudson cruzó el hueco detrás del espejo, no sabía si estaba entrando a un simple espacio abandonado o a algo que alguien más estaba usando. El primer paso fue inestable. El suelo del otro lado no era parte de su departamento. Era otro lugar, frío, polvoso y completamente en silencio. La linterna del celular apenas iluminaba lo suficiente para entender una cosa. Ese espacio no estaba vacío. Había una habitación, pequeña pero clara, con paredes, con piso, con profundidad. Y eso lo cambiaría todo, porque ya no era un hueco, era un lugar donde alguien podía estar. Samantha avanzó unos pasos más y la cámara seguía grabando, y ahí fue cuando encontró el primer detalle importante. Botellas, no tiradas al azar, agrupadas, como si alguien las hubiera dejado ahí. Luego vio otra cosa, basura, restos de comida, pero no eran antiguos, no completamente descompuestos, eran recientes. Y en ese momento la pregunta dejó de ser ¿qué es este lugar? Y se convirtió en otra mucho más incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo aquí? Samantha no se detuvo, siguió avanzando. La habitación conectaba con otra área, un pasillo, oscuro, más profundo, más inquietante. Y aquí es donde muchas personas se habrían detenido, pero ella no lo hizo. Continuó, porque necesitaba saber si ese lugar terminaba ahí, o si se conectaba con algo más. El pasillo la llevó a otra puerta. Era una puerta real, con marco, con estructura, no improvisada. Eso significaba algo importante.
Ese espacio no era accidental. Formaba parte del edificio, solo que no de su departamento. Samantha abrió la puerta y lo que encontró del otro lado fue aún más extraño. Era otro departamento, vacío, abandonado, sin muebles, sin nadie, pero no intacto, porque había señales claras de que alguien había estado ahí. Pisadas, objetos movidos, restos, como si ese lugar hubiera sido usado recientemente, y eso conectaba directamente con el espacio detrás de su espejo. No era un escondite improvisado, era una conexión, un acceso oculto entre dos lugares. Y lo más inquietante no era que existiera, sino que nadie en el departamento sabía que estaba ahí. Durante días, quizás semanas, habían vivido con un acceso abierto. Había otro espacio, uno al que alguien podía entrar y luego salir sin ser visto. Samantha decidió salir. No exploró más, no intentó quedarse. Regresó por el mismo hueco, volvió a su departamento y lo primero que hizo fue cerrar ese acceso. Después notificaron al dueño del edificio y eventualmente el espacio fue sellado. No se encontró a ninguna persona adentro. No hubo un intruso atrapado. No hubo confrontación. Pero eso no lo hace menos inquietante, porque lo único que confirma el caso es esto. El acceso existía, había sido utilizado y durante un tiempo nadie sabía que estaba ahí. Y ese es el verdadero punto de esta historia. No es lo que encontraron, es lo que pudo haber estado ahí sin que nadie lo supiera. Déjame decirte que este caso ocurrió realmente en Nueva York. No es una historia inventada y se volvió viral porque la propia Samantha documentó todo en un video. No es una historia inventada, no es un creepypasta, es un caso real y por eso funciona. Porque no necesitas nada paranormal cuando un simple espacio oculto en tu casa puede ser suficiente. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete si es la primera vez que lo has hecho. Estoy seguro que no te arrepentirás.